Muy bien. Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a nuestra siguiente conferencia, Cultivo de Tejidos, dentro del 16º Simposium de Ingeniería Bioquímica del Instituto Tecnológico de Durango. A los estudiantes les recordamos, como siempre, anotar su nombre completo y número de control para el registro de asistencia, y también los invitamos a participar al final de la conferencia con sus preguntas, dudas y comentarios para nuestros distinguidos invitados. Agradecemos especialmente la participación del maestro en ciencias José Bernardo Montoya Ayón y de la maestra en ciencias Cecilia Pulido Díaz. Gracias por aceptar la invitación a nuestro evento. Seguramente algunos de nuestros estudiantes ya tienen el gusto de conocerlos, ya que nuestros conferencistas han participado en varias semanas académicas impartiendo el curso de cultivo de tejidos de manera presencial. El maestro en ciencias José Bernardo Montoya Ayón tiene maestría en biotecnología vegetal y licenciatura en docencia tecnológica, ambas del Instituto Agropecuario número 20 en Aguascalientes. Es especialista en horticultura por la Universidad Almería, España. Ha sido asesor en diversas instituciones y empresas. Es miembro de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos y también de la Confederación Nacional Agronómica AC. Ha dirigido proyectos de investigación como micropropagación de agaves con fines de aprovechamiento y de desarrollo sustentable, respuesta morfogenética in vitro de la cactácea mamilaria, micropropagación de orquídeas del género Laelia, de interés ornamental nativas en el estado de Durango, y también en la evaluación de densidad y dosis de fertilización de girasol. Es docente investigador del Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana desde 1985, jefe del Laboratorio de Biotecnología Vegetal, tutor de alumnos de licenciatura en Biología, ha sido asesor de actividades complementarias, coordinador de cursos, jurado de concursos de innovación, conferencista, presidente del Comité Estatal de Investigación de GETA y ha participado en la dirección de diversas tesis. Por otra parte, la maestra en ciencias Cecilia Pulido Díaz es licenciada en biología, egresada del Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana. Tiene maestría en ciencias en gestión ambiental por parte del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional IPN Unidad Durango. Actualmente es investigadora del Laboratorio de Genética y Biotecnología Forestal y área de ecología del Instituto de Silvicultura e Industria de la Madera de la UGEL. Sus líneas de investigación actual son el cultivo de tejidos vegetales y botánica. Cuenta con participaciones en libros, diversos artículos científicos y de divulgación. Tiene amplia participación en congresos y simposios, trabajos in extenso publicados en memorias de congreso. También ha participado en la formación de recursos humanos, dirigiendo tesis de licenciatura y asesorando tesis de maestría. Y pues nuevamente bienvenidos, agradeciéndoles su valioso tiempo al acompañarnos con su interesante conferencia Cultivo de Tejidos. Entonces les cedo la palabra para escuchar su presentación. Adelante. Gracias, maestra Angélica. Pues otra vez el gusto y la satisfacción de que nos hayan invitado al simposio. La verdad es que a través del tiempo va recordándonos cómo va pasando el tiempo y le da a uno mucho gusto poder participar. Gracias por la invitación. Y pues abordaremos el tema Ceci, que afortunadamente por ahí la conozco de hace tiempo y fue mi alumna y tesista, y ahora trabajamos en la misma área. Entonces abordaremos la cuestión de cultivo de tejidos vegetales, algunos aspectos importantes para cerrar al final con algo de los trabajos que se han realizado, sobre todo de investigación en cultivo de tejidos vegetales. Buenas tardes, pues muchísimo gusto para nosotros es estar aquí nuevamente presentando, ahora en diferente modalidad, anteriormente como un curso presencial, ahora pues va a ser como videoconferencia, pero de todas maneras para nosotros siempre ha sido un gusto participar con el tecnológico.
Gracias. Me parece que el maestro José está hablando, pero tiene el micrófono apagado. Ah, que no avanza la presentación que hay que hacer. Ya lo habíamos calado. Ah, ¿qué cree? ¿Qué será? Restar. La maestra Cecilia es quien está compartiendo su pantalla. Ella es quien necesita avanzarle. Ciérralo tú si quieres. Maestra Cecilia, su micrófono también está apagado. Perdón, maestro. Va a comenzar ahorita el maestro Montoya la primera parte. Gracias. Bueno, empezaremos hablándoles sobre algo que es muy básico en la cuestión de cultivo de tejidos vegetales. Es que nosotros tenemos de manera vegetativa dos formas de reproducción, que es la sexual y la asexual. En el caso de la sexual, pues ya sabemos que hay una fecundación y se cruzan 50% y 50% de los padres. Esta recombinación de DNA nos va a dar pausa a que haya una presentación genética o una expresión genética tanto en su morfología como en su respuesta fenotípica, y bueno, tienden a cambiar esas situaciones. Tiene un factor a favor, que es que la variabilidad genética hace que se exprese, y pues la expresión es muy importante a través de la evolución de las especies, porque al final de cuentas va a sobrevivir el que sea mejor adaptado, no el más fuerte. Por otro lado, tenemos que la multiplicación vegetativa pues va a generar técnicamente clones, por llamarle de esa manera, presenta las características de las células madre y siempre se buscan características sobresalientes, sobre todo en el caso de las cuestiones de los alimentos, que pues produzcan de mayor calidad, que sean tolerantes a ciertas condiciones adversas para poder sobrevivir y llegar a ser y dar fruto, ¿no? Al final de cuentas, todas las especies buscan su preservación a través del tiempo. Bueno, pues esta ventaja de la clonación va a dar uniformidad, si eso es lo que busca uno, y entonces la descendencia de los individuos será con esas características, con el riesgo de que podrán ser susceptibles a condiciones muy adversas de manera general todas. Dale, sí. Bueno, un fundamento muy básico en el que se desarrolla el cultivo de tejidos vegetales es básicamente la totipotencia celular, y en su primera etapa la mitosis, ¿no? Viéndose como la totipotencia celular en función de que todas las células tienen un núcleo, y en ese núcleo está toda la información genética del organismo, de la especie completa, ¿no? Y entonces, cultivo de tejidos aprovecha esas situaciones para desarrollarse. Luego hay métodos de propagación convencionales, que son básicamente por estolones, como el caso de la fresa, por hijuelos, como es el caso de los agaves. Producción por acodo es donde agarro uno muy característico en la casa, que le cortan una ramita de geranio y se
planta en el suelo y al rato se tiene una planta completa desarrollada hasta flores. Luego la propagación por bulbos, como es el caso de algunas orquídeas o como es el caso de las papas. La propagación por estacas, pues, es muy común utilizada sobre todo en vid. La parte de los injertos es aquella en que tenemos nosotros un patrón que tiene o presenta características sobresalientes de resistencia a ciertas condiciones adversas del suelo, de insectos, de nematodos, y que en la parte superior, una vez que la planta está desarrollada, se corta su parte aérea y se le injerta una cuña para que desarrolle las características sobresalientes en la parte superior, llegando inclusive a poder generar rosales en una misma planta con diferentes tipos de tamaño de flores y colores. Y por último, pues tenemos en particular la parte de micropropagación, que es la que vamos a abordar. Bueno, como hablábamos de la cuestión de la totipotencia, esta tiene una ventaja. Teniendo esa información, y no necesariamente requerimos tener una célula, teniendo simplemente un protoplasto, que el protoplasto es una definición medio extraña, pero cierta. Dice uno, la mejor definición es hablar de una célula sin pared celular. Y como ahí tiene toda la información genética, pues va a poder estarse expresando, ¿no? ¿Qué pasa en este proceso de la totipotencia? Normalmente cuando una planta se empieza a formar, pues está el embrión, se le dan las condiciones favorables para que germine. Tiene que tener la madurez fisiológica para germinar. Muchas veces pensamos en decir, y pues cualquier semilla germina teniendo las condiciones como son temperatura y humedad, y no. Se requiere que haya alcanzado su madurez fisiológica. En la mayoría de las plantas con fruto, por ejemplo, nosotros podemos tener un tomate, el cual pues ya está la semilla bien formada, tiene humedad y tiene temperatura, y no por eso, y tiene oscuridad, y no por eso va a germinar. Tiene que salir, tiene que madurar, y entonces sí estar en condiciones de germinar. Una vez que germina, pues las células empiezan a salir y a generar sus dos partes polares, tanto la raíz como la parte aérea, y empieza a desarrollar y empieza, si tiene un cotiledón o tiene dos, van a iniciar ese proceso de la fotosíntesis, van a morir y luego van a dar paso a las hojas verdaderas. De ahí empieza a crecer, llega a la madurez, se expresa su genética de la madurez de la planta y va a generar flores. Una vez que genera las flores, se fecunda, ¿verdad? Como en el caso de maíz, pues genera los dos sexos. El masculino está arriba, que es la espiga, y luego se ven los granos de elote, digo, la mazorca, que empieza a salir la muñeca, y eso va a hacer que se fecunde cada uno de los pelitos que vea uno de la muñeca, que le llamamos, pues se va a fecundar y va a generar un grano. Y bueno, durante todo este proceso se va haciendo diferenciación y especialización celular. Aquí es muy importante saber que esas células, como tienen la información para el trabajo de cultivo de tejidos vegetales, nosotros podemos tomar células diferenciadas, ¿verdad? Que bajo ese proceso se van a desdiferenciar. Les hablaba yo del caso de cuando tratamos o trabajamos con todo el mundo conocemos los geranios o malvas. Cuando nosotros cortamos una rama con su parte aérea, le entierran en el suelo, y al paso del tiempo, teniendo humedad y teniendo de qué nutrirse y realizando el proceso de la fotosíntesis, va a tener la capacidad de generar raíz. Esto bajo un proceso que se llama desdiferenciación. La desdiferenciación surge no inmediatamente. Se expresa en que dice una célula diferenciada se desdiferencia. No, aquí la célula que ya está diferenciada tiene esas características y no se va a regresar. Lo que va a suceder es que esa célula empieza a reproducir células nuevas,
las cuales tras varias generaciones, esto varía dependiendo de las plantas, no hay un número definido, pero tras varias generaciones de células ya desdiferenciadas, podrá tener la capacidad de diferenciarse otra vez y en este caso, si le faltaba raíz, pues formar raíz y tener una planta completa. Y bueno, pues aprovechando esas ventajas que sí tiene y con los estudios que se han hecho, pues se desarrolla básicamente la micropropagación. Aquí cabiendo hacer notar que pues básicamente se realiza en condiciones asépticas, se utilizan medios de cultivos sintéticos, se controlan las condiciones ambientales, ¿verdad? Para tratando de reproducir una planta completa. Aquí la diferencia, como se menciona, la diferencia entre hablar de cultivo de tejidos vegetales y hablar de micropropagación, pues estamos hablando de cultivo de tejidos vegetales, de realizar los procesos que veremos más adelante, pero cuando nosotros hablamos de micropropagación, estamos hablando de procesos o protocolos ya escalados que nos permitan tener una producción ya controlada y uniforme y muy masiva de plantas, todos con las características de la célula madre. ¿Por qué es importante la situación de la micropropagación? Bueno, primero es que no podemos hablar de cultivo de tejidos vegetales si no lo hacemos con un sentido. ¿Cuál sentido? Por ejemplo, si el orégano, que es una planta silvestre y rústica, que da muchas semillas y que tienen mucha facilidad, bueno, ya una vez bien tratadas y cuidadas, produce muchas semillas y puede producir muchas plantas, no tiene caso pues ponerse a micropropagar orégano por micropropagar, o como el caso de la cebolla y de las papas. Si lo único que quiere tener uno es tener muchas plantas, pues no necesariamente hay que pensar en micropropagar. Siempre tiene que haber algún sentido que sea más allá de que generemos exclusivamente plantas. Bueno, una parte importante y que es lo que le pega a todas las cosas, pues básicamente es la cuestión económica. Siempre se busca un menor costo. Por otro lado, pues estamos hablando de cuando se busca producir mayor cantidad y calidad. Caso particular y más objetivo tenemos el de las papas fritas embolsadas, ¿no? Ellos tienen laboratorios para producción de microtubérculos, los cuales producen la gran parte pues de los tubérculos para producir las papas y llevarlas al sector industrial. ¿Esto por qué? Porque básicamente papa es muy susceptible a enfermedades, tanto de bacterias como de hongos, y entonces pues siempre se está cuidando que no tengan esa situación para que al final de cuentas tener un producto de calidad, ¿no? Un alimento de calidad. Bueno, en el caso de las ornamentales, mucho se hace con cultivo de tejidos para hacer inclusive las cruzas y obtener variaciones en las flores. Si uno ve qué ha pasado a través del tiempo en el mercado, pues vamos viendo que aparecen nuevas especies o variedades de poinsettia que viene siendo la nochebuena. El caso particular de orquídeas es la planta que más se ha cruzado y ha generado diferentes genotipos, ¿no? Expresados en diferentes flores. Por otro lado, pues estamos hablando desde el punto de vista de ecológico, de preservar nuestras especies vegetales que se encuentran bajo cierta condición, lo cual pues de todo mundo es bien sabido que si hablamos del cambio climático, hablamos de qué es lo que va pasando con las actividades antropocéntricas, que se van reduciendo los espacios o las áreas que tienen las especies para reproducirse. Bueno, pues cuando se presentan algún problema en particular, pues conviene abordarlo, ¿no? Más adelante abordaremos el caso particular de algunas especies. Bueno, ¿qué ventajas tiene? Bueno, primero, una muy importante que tiene libre tránsito a través de los diferentes áreas del mundo.
porque técnicamente no tiene problemas de enfermedades, pues se producen individuos homogéneos. Se pueden producir gran cantidad, no tenemos que esperarnos a tener una semilla para tener una planta completa. Se debe de buscar siempre reducir los costos, su espacio es muy reducido, ¿sí? Y por otro lado, pues rápidamente se determinan las expresiones o las variantes que hay en ese material genético. Pudieron hablar sobre todo del caso de la ingeniería genética, donde se busca fortalecer sobre todo algunas características, como el caso del arroz dorado. Bueno, pues se hacen los experimentos en el laboratorio y rapidito, como ahí no hay problemas, se pueden hacer en cualquier época del año y todo lo demás, pues nos permite tener esa expresión genética en un menor costo plazo. Se requieren algunas cosas, hay que capacitar al personal, es cosa del otro mundo, y algunas instalaciones particulares, sobre todo la parte del área de crecimiento de los tejidos. ¿Continuará por ahí, Ceci? Bueno, dentro de las diversas aplicaciones que tiene la micropropagación, podemos hablar de 3 que son las que destacan un poquito más en diferentes ámbitos. Uno de ellos, pues, es la producción a gran escala de una cantidad muy grande de plantas que nos permite utilizar un espacio relativamente pequeño y además utilizar muy poco material vegetal. Esto pues se ve redituado posteriormente. Otra de las aplicaciones es el mejoramiento genético, ya que esto pues, nos va a permitir facilitar y acortar el periodo de tiempo en el mejoramiento de las plantas. Sin embargo, pues es ya un procedimiento bastante complejo que involucra muchísimas cosas más, aparte del cultivo de tejidos vegetales. Otro de ellos, y que encaja muy bien pues, en el caso de la ingeniería bioquímica, es la producción de metabolitos secundarios. Todos los materiales biológicos que se están produciendo por las plantas, ya debido a que se están sometiendo a cierto estrés, ellas empiezan a producir ciertos materiales. Entonces, esto nos permite utilizarlos como base de medicamentos, para la producción de aromas, de colorantes y en sí, pues, algunos otros productos. La parte base de la que tenemos que partir en las diferentes etapas de micropropagación es el explante. El explante va a ser un tejido vivo que va a ser separado de su órgano propio y va a ser transferido a un medio de cultivo sintético de crecimiento. Debemos utilizar diversos criterios para elegir a nuestro explante. Primero, pues tenemos que ver el tipo de estudio o el tipo de investigación que vamos a realizar, qué es lo que vamos a querer. Vamos a evaluar el grado de contaminación que pueda tener este explante, debido a que pues, las condiciones dentro de la micropropagación deben ser totalmente asépticas para poder garantizar el éxito de esta técnica. También tenemos que considerar la edad fisiológica, debido a que no podemos utilizar pues un explante o una hoja, por ejemplo, que ya sea de las de hace meses. Tenemos que cuidar siempre que sean de nueva generación, todo lo que sea yema, las partes meristemáticas, las yemas apicales. También pues tenemos que considerar el tamaño. A mayor tamaño, pues hay mayor cantidad de contaminación y esto no nos permite que avancemos en esta etapa. También considerar la época del año, porque por ejemplo, si ya estamos utilizando el explante de esta etapa de otoño, ya no va a tener esa capacidad de regeneración celular. Lo mejor es utilizar brotes nuevos o de nueva generación. Aquí, pues, otra de las cosas que nos tiene que garantizar el éxito de la técnica es la asepsia que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a perder gran cantidad de material, debido a que si un explante se nos contamina, corremos el riesgo de que se nos contamine todo el lote de producción de ese día, por ejemplo. Esto, al contaminarse, por ejemplo, algún explante o algún frasquito de los que manejamos in vitro, se va a generar a los pocos horas o a los pocos días una bacteria, un hongo, y esto lo que nos va a hacer es competir por los nutrientes junto con la planta. Y como nuestra planta se va a desarrollar en un lapso de tiempo mayor, varias semanas, no nos va a permitir que haya un correcto crecimiento de nuestro explante.
al contrario, sino que las bacterias o los hongos que se generen van a tomar todos los nutrientes y van a alterar también la composición del medio de cultivo. Los factores que tenemos que considerar es conocer pues el material vegetal, saber de dónde viene, de dónde es su origen, poder darle una preparación a nuestro explante o a la planta madre que nos va a donar ese explante. Tenemos ya desde semanas anteriores que utilizar ciertos agentes microbianos con la planta, por ejemplo, pueden ser bactericidas, fungicidas, e incluso pues diversos lavados, y ya tenemos que estar cuidando nuestra planta desde antes de haber extraído el explante. Bueno, dentro de las fases de la micropropagación contemplamos 5. La primera pues es la fase 0, es el tratamiento en campo, lo que les comentaba, que primero tenemos que darle todo ese tratamiento a la planta madre para poder pues minimizar lo más que se pueda el índice de contaminación. Posteriormente tenemos que hacer nuestro establecimiento del explante. Aquí ya estamos en realidad ya haciendo un corte o ya seleccionando nuestra parte a micropropagar. Y pues también tenemos que inducirla in vitro, tenemos que darle todas las condiciones que se necesitan para poder ya después someterla a la etapa 2, que es la multiplicación o brotación del explante. Esta etapa también se conoce como organogénesis. Y bueno, también la siguiente es el enraizamiento del explante y posteriormente la aclimatación. Vamos a continuación a hablar un poquito más de estas etapas. Como les comentaba, primero la fase 0. Aquí tenemos que darle las condiciones fitosanitarias adecuadas a la planta. También tenemos que evaluar que tenga una buena condición fisiológica, que no esté enferma. Ya en campo vamos a utilizar todo tipo de tratamientos fitosanitarios con fungicidas y bactericidas. También tenemos que checar la literatura para ver en qué concentraciones los tenemos que utilizar, porque si no corremos el riesgo de que nuestro material vegetal se necrose o definitivamente pues no pueda funcionar. La siguiente fase, aquí ya tenemos que considerar que debemos utilizar como explante tejido joven, fresco y que esté libre de microorganismos. Tenemos que considerar primero el hacer una investigación de literatura, checar toda nuestra información para poder utilizar el medio de cultivo que sea favorable para el explante, ya que no todos los tipos de plantas se pueden utilizar el mismo tipo de medio de cultivo. Algunos necesitan, por ejemplo, en el caso de las leñosas, es mucho más complicado, entonces ya es otro tipo de nutrientes los que se tienen que estar manejando. También pues tenemos que eliminar la oxidación porque empieza a haber presencia de fenoles, sobre todo cuando realizamos cortes. Entonces esta presencia de fenoles terminan necrosando el tejido y aquí pues definitivamente ya muere y ya no puede tener éxito esa planta. También tenemos que cuidar la selección adecuada de los reguladores de crecimiento. Esto también en base a la literatura que tenemos que investigar, debido a que si ponemos altas concentraciones de reguladores, pues se va a generar algunas otras productos o cosas que no deseamos en ese momento. La fase de multiplicación o de organogénesis, aquí nuestro explante va a producir biomasa, se va a incrementar el número de células diferenciadas. Aquí, a través de los reguladores de crecimiento, en este caso vamos a utilizar más citocininas que auxinas. Un momentito más les vamos a también a hablar sobre ellas. Las citocininas nos van a ayudar a que empiece a haber células diferenciadas que nos genere más de la parte foliar. Entonces, esto pues nos va a permitir que ya vaya una información ya más a la célula en la que va a formar, por ejemplo, ya hojas o toda la parte aérea. La siguiente etapa, que es el enraizamiento, aquí pues lo que vamos a hacer es separar de todos aquellos explantes, aquellos pequeños brotecitos que generamos en la organogénesis y los vamos a inducir con otro tipo de reguladores de crecimiento. Vamos a hacer un cambio de medio de cultivo y vamos a utilizar mayor cantidad de auxinas. Las auxinas lo que nos permiten es formar la parte radicular de la planta y es por eso que la vamos a utilizar en una concentración un poquito mayor
para que dentro de algunas semanas pues empiece la formación de esa raíz, y esto pues nos va a llevar a poder ya aclimatar la planta. La planta tiene que estar en estado completo para que se pueda aclimatar posteriormente. Aquí pues ya las plantas in vitro se adaptan a las condiciones ambientales y de suelo. Sin embargo, es una etapa que es bastante complicada debido a que como la planta está bajo ciertas condiciones en laboratorio, están la verdad bastante consentidas en el aspecto de que se les están proporcionando todos los nutrientes que necesita, las condiciones de luz, las condiciones de temperatura. Entonces la parte de aclimatación pues debe de ser de una manera muy gradual, porque si no, dentro de toda la técnica de micropropagación, ahí se ve reflejado en pérdidas que se lleva pues a veces un porcentaje muy alto. Es por eso que esta etapa tenemos que ser muy cuidadosos, primero realizar una preaclimatación y ya posteriormente una aclimatación ya fuera del laboratorio. Entonces, a manera de resumen, la secuencia de la micropropagación es que primero vamos a seleccionar a nuestra planta madre, o también conocida como planta donadora. Le vamos a dar un tratamiento previo que consta pues de diferentes fungicidas o bactericidas. Vamos a revisar la literatura para ver qué medio de cultivo vamos a utilizar, cómo se va a preparar ese medio de cultivo, porque también pues hay una técnica que se tiene que utilizar para preparar las soluciones stock. Debido a que pues algunos compuestos pues pueden degradarse, entonces cada una necesita cierta preparación y cierto almacenamiento. Lo que vamos a hacer también es lavar y desinfectar a nuestra planta, o bien las porciones donadoras de tejido, que en este caso pues mayormente utilizamos hoja o por ejemplo semilla. Vamos a hacer la disección, vamos a ver el tamaño que necesitamos y pues ya procedemos a la siembra del explante. Todo esto tiene que ser bajo condiciones asépticas. La siembra se hace en campana de flujo laminar. Tiene que hacer una asepsia muy minuciosa, y todos nuestros materiales que utilizamos, desde el medio de cultivo y el instrumental, tienen que estar completamente estériles. Luego pasamos a cámara de crecimiento, ya que esté nuestro frasquito ya con nuestro explante completamente sellado, etiquetado. Tenemos que ponerle el nombre o la especie y la fecha en la que lo estamos cultivando, así como el medio de cultivo utilizado y los reguladores de crecimiento. Todos estos datos pues tienen que estar ahí en nuestro frasquito para que podamos identificarlo. Digamos que en la cámara de crecimiento, ahí van a permanecer por un periodo, varía de acuerdo a la especie, sin embargo es un promedio alrededor de 60 días para esta etapa, y va a estar allí bajo condiciones de luz y de humedad relativa y de temperatura muy específicas. Entonces, todo esto pues requiere de ciertas condiciones o de cierto orden que es muy importante que podamos llevar. Bueno, como es bien sabido de todos lo que significa o representa un medio de cultivo, pues para en el caso de cultivos de tejidos vegetales o en el caso de las plantas, pues de manera general va a tener sales inorgánicas y compuestos orgánicos que se requieren para la manipulación de los cultivos. Mencionaba Ceci que pues normalmente se preparan soluciones stock o soluciones madre, por la cuestión de que algunas se degradan, algunas otras se precipitan, y bueno, pues bajo el aspecto químico, pues se separan para que esto no tenga precipitación, y en lugar de tener 16 reactivos base de inicio, pues se pueden tener alrededor de 7 soluciones madre. La mayoría pues van en refrigeración, algunos otros no, y salvo los nitratos, eso se preparan en el momento en que se establece el medio de cultivo. Algunas cantidades se toman muy pequeñas, y entonces eso hace que habrá que llevarlas a más volumen para su fácil manejo. Bueno, pues con respecto a qué ingredientes tenemos, pues básicamente en las plantas hay algo que se llama macro y micronutrientes. Lo macro está determinado por las cantidades en que se utilizan. Las principales y las básicas son hidrógeno, fósforo y potasio en mayor cantidad.
Por otro lado, calcio, magnesio y azufre son también muy necesarias, porque cuando las plantas presentan alguna deficiencia, llegan a causar trastornos que las debilitan. Y en el caso de micronutrientes, pues fierro, magnesio, boro, zinc, cobalto, molibdeno, todos ellos, al final de cuentas, se convierten en un complejo que van a proporcionarle a la planta lo necesario. Hay un medio de cultivo que se llama Murachiyescu, que se generó en 1962, casi en el año en que uno nació, pero todavía sigue siendo vigente. Se presentan algunas propuestas de modificaciones en pequeñas cantidades, pero como diríamos los académicos luego, pues es el caballito de batalla, ¿no? El MS, que es de Murachiyescu, sigue siendo muy vigente y sigue siendo de manera general el básico. Y esto es entendible, pues si en su momento lograron determinar qué es lo que requiere una planta, pues aunque haya habido evolución y se vea, por ejemplo, que algunas cantidades, sobre todo de microelementos, se incrementan, producen un efecto más benéfico en las plantas, pues de manera general, estos son los que se requieren. También lleva algunos compuestos orgánicos, como son los azúcares como fuente de carbono. ¿Por qué los azúcares como fuente de carbono? Porque pues básicamente la planta cuando está in vitro no se encuentra en contacto con la irradiación solar y eso hace que no realice el proceso de la fotosíntesis. Requiere que se le adicione la fuente de carbón de manera adicional. También tenemos algunas vitaminas, aminoácidos y los famosos reguladores de crecimiento vegetal, que en las plantas se conocen como fitohormonas. Algunas veces se les agregan complejos naturales. De manera general, en los laboratorios casi no se utiliza porque los complejos naturales, como en el caso del coco, el plátano, sus concentraciones de los elementos que trae van a variar en función de sus condiciones de alimentación que tuvieron, en la función de condiciones del suelo, las condiciones de estrés que estuvieron sometidas las plantas por obtenerlo. Y cada vez que utilicemos, por ejemplo, agua de coco, que es la que más se ha utilizado, pues en realidad sus proporciones de los contenidos van a variar. Y entonces, cuando se vea la respuesta, nosotros no vamos a tener un efecto tan claro o notorio, que es lo que se hace en experimentación, ¿verdad? Separar los factores que nos permiten a nosotros ver su respuesta o no, pues casi no se utilizan. Pero una vez en procesos naturales se utilizan básicamente dos. En mayor cantidad, primero está agua de coco y enseguida extracto de plátano. Bueno, básicamente los medios de cultivos tienen su clasificación en función de lo que están compuestos, de la consistencia de la matriz, que si nos va a dar líquidos, sólidos o semisólidos, su patrón morfogenético que se busca, o sea, qué es lo que se está buscando al inducir una respuesta morfogenética en ese tejido vegetal, ¿sí? Y finalmente, si van a ser, como ya lo he mencionado anteriormente, Ceci, para multiplicarse, para enraizar, para su conservación, van a variar. En el caso particular, por ejemplo, de la multiplicación, pues se requiere que tengan muchas citosininas para que se produzcan más. En el caso del enraizamiento, mayormente auxinas, y para la conservación se van a reducir en general los reguladores de crecimiento y el entramado del medio de cultivo va a ser más cerrado y más rígido para que la translocación de los nutrimentos sea más lenta y más despacio. Bueno, pues básicamente todos sabemos lo que es un medio líquido, es aquel que no tiene un agente gelificante y se utiliza sobre todo para la cuestión de cultivo de células o de los sistemas en suspensión, como son los sistemas tipo Rita, ¿verdad? Para tener una respuesta sobre todo de división celular y crecimiento celular más rápido, más que una respuesta ya definida dentro del cultivo de tejidos vegetales. Están también los medios sólidos, que normalmente se utiliza el agar
que es un extracto de algas, que es el que le va a dar el cierto grado de gelificación y va a determinar el entramado. Les decía, pues cuando nosotros queremos una respuesta fisiológica rápida en el laboratorio, pues no ponemos una concentración alta, la bajamos hasta 6 gramos por litro. Normalmente se utilizan 8, o la otra es que se llega hasta casi duplicar, más o menos estamos hablando de 12, 14 gramos por litro para que su crecimiento sea lento. ¿Qué quiere decir? Que bueno, muchas veces se puede utilizar este medio tan sólido para la conservación de las especies. Estamos pensando que lo comparamos pues técnicamente con un bonsai, que su crecimiento va a ser muy lento, su requerimiento va a ser muy lento y va a estar mayor tiempo en un espacio in vitro. Bueno, en función de la respuesta morfogenética, alguien dice por ahí que las plantas no saben hacia dónde van. Claro que saben hacia dónde van. Uno pensaría de manera muy particular que estas inclusive tienen su manera de sus respuestas fisiológicas y bioquímicas de, entre comillas, pensar, ¿no? ¿Por qué? Porque les comentaba yo que si nosotros cortamos una rama, un pedazo de geranio, la planta sabe que tiene la ausencia de la alimentación de los nutrimentos por el suelo para poder completar su proceso de fotosíntesis, y entonces empieza a generar células nuevas, células de nuevo, para al final de cuentas de ese proceso generar raíz. Lo que nosotros conocemos en ese espacio, pues hay algo que se llama la ruta embriogénica, que en particular lo desarrollan las plantas y lo desarrollan cultivo de tejidos vegetales in vitro a través de lo que uno le induzca. Normalmente nosotros hablamos de un callo y pensamos a lo mejor en la palma de la mano, ¿verdad? Que es un crecimiento celular amorfo. Así sucede acá. Allá es para protección, acá es una respuesta fisiológica, pero ese callo vegetal nos va a permitir tratar de dirigir hacia dónde queremos llevar esa respuesta vegetal. La ruta organogénica es aquella que trata de formar ahora sí las estructuras completas de un esplante, que empiezan a generarse básicamente los brotes y empiezan a definirse aquellos esplantes completos tanto en su parte apical como en su parte radicular, hasta llegar a formar plantas completas in vitro. Bueno, hay inclusive medios con la finalidad de acuerdo a lo que se busca. Simplemente algunos son para adaptarse a transferir. Una parte importante del cultivo de tejidos vegetales es las veces en que pueden multiplicarse, o la serie de juegos que pueden replicarse sin que estos pierdan sus características muy particulares. En el caso, por ejemplo, se cultivan raíces de zanahoria y tienen un sinnúmeros de replicaciones. Hay algunas especies que después de 8 replicaciones empiezan a tener problemas para seguir generando esa capacidad reproductiva para llegar a ser plantas completas. La otra, bueno, pues hablábamos de la organogénesis, que básicamente es obtener mucha biomasa, pero definida con órganos completos. Después hay el medio para el enraizamiento, que es exclusivamente los que nos va a generar, sobre todo, sin dejar de tener un crecimiento aéreo o apical, tener un crecimiento radicular. Y ahí lo que hablamos de las de conservación, para que la planta casi no crezca, pero pueda durar mucho tiempo. Cultivo de tejidos vegetales tiene una ventaja, ¿no? Cuando uno piensa en las cuestiones ecológicas y del gasto de los recursos que tenemos, es muy importante porque en realidad no gasta mucha agua. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos 7 pasos fundamentales para la preparación de los medios de cultivo. Una que nos saltamos, que es la cero, pero es muy importante, es definir cuánto medio voy a preparar
porque en función de dos cosas. ¿Qué material es el que voy a trabajar por un lado? Y por otro lado, ¿cuánto material voy a trabajar en qué tipo de contenedor? Bueno, se trabajan los reactivos, sobre todo los nitratos se pesan en ese momento. Se agregan las soluciones stock que se preparan. Básicamente todas van en refrigeración, salvo una en congelación. Se prepara y afuera el medio de cultivo se le ajusta el pH, ¿verdad? Que siempre normalmente andamos en 5.7 más menos 1. Después se le agrega el agar como agente gelificante. Alguien pudiera pensar que el agar va a modificar un poco el pH, pero sobre todo se agrega hasta el final para no estar teniendo problemas con el manejo del electrodo. Esto es envasado, lo pueden etiquetar antes o después y luego ya se esteriliza los medios de cultivo, ¿no? Hablaba hace ratito, Ceci, de qué pasaba con las condiciones. Bueno, pues en el caso particular, en la escuela empezamos trabajando con unos mecheros en un cubículo, teniendo las eficientes ollas Presto para trabajar y no autoclaves, y utilizamos la mayor cantidad de envases de donaciones de frascos que ya no se utilicen para poderlos usar, como es el caso de si ustedes van a ver las fotos de las presentaciones, utilizamos mucho Gerber, porque tiene una ventaja, pues se desechan muy rápido, son de un buen tamaño que se acomoda a las plantas, y hasta se da uno cuenta que estuvieron bien esterilizados, porque cuando los destapa uno, hacen el clásico plop. Bueno, una parte bien importante que requiere el cultivo de tejidos vegetales son los reguladores de crecimiento vegetal. La planta de manera general o de manera autónoma produce sus propios reguladores, que en este caso se llaman fitohormonas. Aquí en cultivo de tejidos vegetales se le llama reguladores de crecimiento. Estos pueden ser orgánicos y sintéticos. La mayoría son sintéticos, son difíciles de obtener de manera natural y es muy costoso. Entonces, considerando eso y el efecto que tiene, y al final de cuentas el compuesto bioquímico funciona, pues así en la mayoría de los casos así se hace. Hay unos que dentro de la clasificación, para el caso de nosotros, son los promotores de crecimiento. Tenemos también los inhibidores de crecimiento. Dentro de los promotores de crecimiento tenemos las auxinas, citosininas y giberilinas. Pues básicamente las auxinas, su término es crecer. Estas se producen en la parte apical para ser aprovechadas en la parte radicular. Normalmente se colocan en un sentido basipétalo, que es de arriba hacia abajo, es donde se utilizan, se sintetizan arriba y se asimilan abajo, ¿sí? Sobre todo en los meristemos apicales. Sus efectos son principalmente formar raíces sin dejar de lado que sigue trabajando en las otras partes de la planta, el desarrollo de flores y frutos, la diferenciación vascular, así como su elongación y la división de formar callos. Si nosotros vemos aquí abajo en la diapositiva, esto se le llama básicamente un callo vegetal, ¿no? Que tiene que verse dice uno, se da uno cuenta que el callo está bien formado y tiene buen proceso cuando lo ve uno así como un escarchado, ¿no? Bueno, tenemos algunas auxinas. Su clasificación básicamente se hace en función de sus respuestas. Son el ácido endorbutírico, ácido indolacético, el ácido naftalanacético, el 2,4-D o diclorofenoxiacético. Vienen un poquito separados, todos forman raíz, pero en el caso particular del ácido diclorofenoxiacético tiene una gran respuesta en formación de callo. Entonces, cuando nosotros queremos inducir a formar callo para buscar otras respuestas, pues generalmente se utiliza básicamente 2,4-D. Sus cantidades empleadas son básicamente en miligramos. Tenemos por otro lado que son las citosininas, que básicamente en cultivo de tejidos vegetales su función es
producir o provocar organogénesis. Por otro lado, alarga un poquito el periodo de vida de los tejidos, retrasa su senescencia, ¿sí? Y se trasloca en un sentido acropetal. ¿Qué quiere decir? Pues que de abajo hacia arriba, ¿no? Por eso cuando nosotros tenemos que se corta un pasto, pues técnicamente las hojas se acaban, pero como su sintetización está en la raíz, pues en ese sentido acropétalo se forma en la raíz y es aprovechado en la parte aérea. Son muy importantes para el desarrollo de los frutos juveniles. Entonces, y en el caso de los embriones, por eso es bien importante que esta combinación funcione. Hay algo que se llama el efecto sinérgico. Normalmente en cultivo de tejidos casi todos los reguladores de crecimiento se utilizan en combinación, ¿no? Dice alguien por ahí que a manera de que no se nos olvide, pues que si alguien está maltratando verbalmente a alguien y son dos personas, pues se junta una tercera y uno piensa que se va a hacer el empate de esa discusión, pero cuando tres le discuten a uno solo, pues le va peor al tercero. Entonces, en ese ejercicio sinergético es como trabajan mejor los reguladores de crecimiento. Bueno, pues básicamente las que nosotros tenemos o más utilizadas, inclusive por la mayoría en el caso de las citocininas, pues son la 6-furfurilbenzinamidopurina, el 2-IP, la quinetina, la ciatina y en particular la ciatina es extraída del endospermo el nombre técnico del maíz es maíz. La ciatina es extraída del endospermo del maíz. Lo que pasa es que pues poquitos miligramos salen muy caros, casi no se utiliza. Y últimamente se utiliza mucho el tidiazuro, que es el TDZ y que tiene muy buena respuesta. Hay otras reguladores de crecimiento o fitohormonas que son las giberelinas. Estas en particularmente van a producir elongación celular, ¿sí? Y van a inducir a la germinación de semillas y van a motivar también el desarrollo y buena formación de los flores y frutos. Cuando nosotros hablábamos les comentábamos de las semillas que tienen ciertas condiciones para germinar, pues un factor importante es el ácido giberélico, que básicamente ayuda a motivar o inducir todo el proceso tan interesante metabólico que es el de la germinación. Una semilla está en latencia, aunque realiza funciones muy básicas como el respirar y mantenerse, pues empieza toda una actividad de síntesis cuando se dan las condiciones de que tiene su madurez fisiológica y las condiciones para que pueda desarrollar, ¿no? El endospermo en las semillas, que normalmente pues es un almidón, se empiezan a desdoblar y se convierten en azúcares para cubrir la primera parte de los requerimientos del embrión para poder emerger y que los cotiledones empiecen a realizar, que se le conoce como hojas falsas, empiecen a realizar el proceso de la fotosíntesis y empiecen ahora sí la activación de las primeras hojas verdaderas. Entonces, todos estos en particular, estos tres, son bien determinantes para aprovecharlos. El más utilizados, tenemos un montón de ácidos giberélicos, pero el más utilizado es el AG3. ¿Cuál es, para cerrar la parte de los reguladores de crecimiento? En una planta normal, miren, las citoquininas o citocininas son sintetizadas en la parte de la raíz y son aprovechadas en la parte aérea. Por eso tiene la capacidad de la planta que si se le corta una parte y tiene bastante capacidad de las citocininas, va a poder empezar a generar la parte aérea de las plantas. Y luego en el caso de las auxinas y giberelinas, pues básicamente se forman aquí en la parte de los entrenudos donde nosotros tenemos los brotes. Y esta generación se van a aprovechar tanto en un sentido acropétalo como
como basipétalo, ¿no? Para formar principalmente las raíces en el caso de las auxinas. Y esto se da a través de los haces vasculares. Bueno. Dentro del laboratorio de cultivo de tejidos vegetales se requiere que haya una organización dentro de las áreas. Es por eso que pues primero debemos de considerar cómo van a ir acomodadas cada una, sobre todo por la cuestión de asepsia. Todo esto para generar una secuencia que vaya acorde como va la técnica del cultivo in vitro. Para esto, bueno, pues debemos de tener un área de lavado, un almacén específicamente donde vayan todos los reactivos que vamos a estar utilizando, también la cristalería. Debemos tener un área de preparación de medios de cultivo y de material vegetal. Aquí, pues en este caso, pues tiene que estar contigua al área de lavado o área de almacén. Posteriormente, pues también un área de siembra o disección, que aquí completamente las condiciones tienen que ser asépticas. Siempre debe estar limpia el área. Cada vez que vamos a hacer una siembra, tenemos que realizar asepsia, tanto de la campana de flujo laminar. También tenemos que quitar pues todo lo que sea basurita, tenemos que trapear. Siempre estamos utilizando constantemente el cloruro de benzalconio y el cloro, tanto para limpiar las superficies como los pisos y las paredes. Y en el caso pues de cuando están compuestas por cristalería, nuestras paredes pues también lo tenemos que estar realizando. A veces llegan los alumnos y nos dicen, huele a hospital, pero es que es muy común que en el laboratorio tengamos tal vez este aroma porque constantemente se tiene que estar realizando esa limpieza. Incluso habiendo oportunidad, cada cierto tiempo lo que hacemos es retirar los equipos para poder limpiar completamente y otra vez colocarlos en su lugar, pues a manera de seguir conservando las condiciones lo más limpias posibles para evitar algún tipo de contaminación y luego que se nos eche a perder material. Esa cuestión pues sí la cuidamos bastante. Ya de ahí, del área de siembra en adelante, ya todo lo tenemos que tener bastante cuidado en la cuestión de la limpieza. También el área de incubación o el área de crecimiento, que es más o menos donde ven ahí una de las fotografías a la derecha hacia arriba. Ahí colocamos todos los estantes donde van a estar nuestros lotes de siembra. Allí también tiene que estar completamente limpio. Tal vez la asepsia no es tan minuciosa como en el área de siembra, pero sí el área de incubación pues también tiene que estar en buenas condiciones. Se requiere pues de ciertas características que le estamos proporcionando a la planta para su éxito. En este caso pues es una temperatura que está oscilando entre los 25 grados centígrados, también una humedad relativa del 80%, y tenemos que proporcionarle un fotoperiodo a la planta. Aquí vamos a simular, digamos, las condiciones como si la planta estuviera en campo. Que la planta se vaya adaptando más o menos a las horas de luz que pudiera tener ahí afuera y a las horas de oscuridad que también pudiera tener. Es por eso que manejamos un fotoperiodo de 16 horas luz, 8 horas de oscuridad. Ahí en ese caso pues ya está todo mecanizado para que la luz pues se encienda y apague a la hora que corresponde con un timer. Y también pues tenemos un área de preaclimatación. Aquí en el área de preaclimatación ya utilizamos ciertos sustratos, pues ya para poder sacar a la planta. A veces pues la tenemos todavía en condiciones todavía un poquito tapada porque normalmente pues está en frasco, ahí tiene una atmósfera muy característica y pues no la podemos sacar de golpe para poder llevar la aclimatación. Es por eso que utilizamos esa preaclimatación. También hay una cámara en la que podemos ahí proporcionarle todas las condiciones que necesita. Y bueno, ahí permanecen cierto tiempo. Y se me olvidó comentarles, pues también el área de esterilizado. Y bueno, esas son más o menos las áreas que componen nuestro laboratorio y pues que requieren de cierta organización. Como les comentaba aquí, sí deben de ser las condiciones muy específicas. En este caso se llaman condiciones físicas, que es lo que le estamos proporcionando a la planta como para simular más o menos un entorno a como si ella estuviera en su medio natural. Y también pues la temperatura nos va a permitir
que nuestro medio de cultivo se conserve con esa característica de gelificación. Es un medio de cultivo semisólido el que mayormente se utiliza. Y porque si lo dejamos así nada más a la temperatura normal que hay en nuestro día a día, puede ser que a veces aumente demasiado el calor, el medio de cultivo pues ya no esté sólido, y esto pues a veces lo que nos hace es que la planta o las hojitas estén en contacto directo con el medio de cultivo al voltearse o alguna situación, y a veces pues ese tejido tiene hiperhidricidad y bueno, termina muriendo. Es por eso que cuidamos pues también esas cuestiones. También pues a veces que se nos llega el tiempo de frío, también nuestra planta puede fallecer. ¿Por qué? Pues porque tenemos unas características muy, muy específicas que si se ven alteradas, aquí pues ya nos presentaría un fallo grande. En el caso de la luz, pues es una luz que debe tener calidad blanca, fría, y les comentaba, el fotoperiodo 16 horas luz, 8 horas oscuridad. La humedad relativa puede variar de acuerdo a la zona en la que nos encontremos. Nosotros normalmente pues la utilizamos a un 80% aproximadamente. Dentro del cultivo de tejidos, pues otra de las técnicas que hay para micropropagación dentro del cultivo es el sistema de inmersión temporal, que también son conocidos como bioreactores. Entonces, estos equipos son diseñados para el cultivo ya a gran escala de células. Estos, hasta la fecha, pues se han utilizado en diferentes lugares, incluso pues aquí dentro de ICIMA contamos con uno. Muestran una ventaja pues sobresaliente en la micropropagación a comparación del medio semisólido, que es el más común, el que más se utiliza, porque nos da mejores tasas de multiplicación, nos reduce también el espacio, el consumo de energía, incluso pues la mano de obra. Aquí en las imágenes ustedes pueden ver, a diferencia de los otros frasquitos que vimos anteriormente, está el frasquito únicamente con su medio de cultivo y su planta. En el caso de los sistemas de inmersión temporal, cada unidad va a estar compuesta por dos frascos, frasco 1, frasco 2. En el frasco 1 vamos a colocar nuestra planta o nuestro explante. En el frasco 2 va a estar el medio de cultivo que seleccionamos ya mediante toda nuestra investigación. Estos dos frascos van a estar conectados entre sí y al mismo tiempo van a estar conectados a un compresor de aire. Entonces, además de eso, pues en las mangueras y todo va a tener filtros, se va a hacer una programación y este compresor de aire cada cierto tiempo le va a estar inyectando aire para que jale el medio de cultivo del frasco 2 y lo pase a el frasco 1 donde estaba nuestra planta. Tenemos que hacer una evaluación de cuánto es el tiempo que necesita la humedad o el medio de cultivo en nuestra planta. Aquí se utiliza mucho, por ejemplo, en el caso de plantas que tienden a tener mucha oxidación debido a que están en contacto constante en el medio de cultivo. Aquí podemos tener la ventaja de espaciarlo, de que nuestra planta únicamente se humedezca con todo el medio de cultivo y luego posteriormente ese medio de cultivo se regrese a su frasco. Todas las investigaciones que se hacen dentro de esto, tenemos que estar como jugando al mismo tiempo con los periodos de inmersión. Podemos, por ejemplo, programar para que cada 6 horas se esté pasando el medio de cultivo a nuestra planta. Podemos dejarlo tal vez algunos 5 minutos, 2 minutos, posteriormente regresarlo y así vamos evaluando para ver cuáles los mejores tiempos que podemos manejar para el éxito o la mayor propagación de nuestras plantas. Y bueno, otra también de las técnicas pues es la semilla sintética. Estos van a ser embriones, podemos utilizar embriones somáticos, brotes axilares, incluso algunos otros tejidos meristemáticos, y todos ellos van a estar encapsulados artificialmente. Estos pueden usarse como semillas funcionales, porque estos poseen la habilidad de convertirse en plantas completas, ya sea bajo condiciones in vitro o ex vitro, porque también ya se han probado pues ya con éxito ya en campo.
Aquí, bueno, en la imagen de la parte de arriba podemos ver que vamos a seleccionar nuestro embrión o nuestro explante, que es lo que vamos a encapsular. Vemos una capita que hace el círculo, ese va a ser la cubierta seminal artificial, y lo que va a estar adentro en contacto con el embrión o con el endospermo artificial, por así llamarlo, va a ser nuestro medio de cultivo. Aquí debemos ser muy cuidadosos en la cuestión de seleccionar el embrión. ¿Por qué? Porque este debe de cumplir con ciertas características. Primero, debemos cerciorarnos de que tenga estructuras bipolares perfectas. Debe de tener un polo que genere toda la parte aérea o la parte del vástago y otro polo que genere la raíz. Si no, pues esta no nos va a poder germinar o concluir o formarse la planta como nosotros deseamos. Entonces, el endosperma sintético lo que va a hacer es proteger y va a nutrir el embrión hasta que germine. Y esto pues ya puede crecer de manera autotrófica porque pues no es mucho el tiempo en el que tarda en consumir la cantidad de medio de cultivo que está en ese endospermo artificial y después ya va a poder realizar la fotosíntesis como cualquier otra planta común que está en su medio natural. En esta situación, pues, hay que recordar que los embriones somáticos, pues, son muy similares a los embriones cigóticos, porque estos, pues, carecen de sustancias de reserva que son necesarias para su conversión en las plántulas. Entonces, lo que va a hacer ese endosperma artificial o ese endosperma sintético, pues, es nutrirlo, porque va a estar compuesto de ese medio de cultivo. Igual, pues, nosotros vamos a utilizarlo a las concentraciones que vayamos a ir requiriendo. Y pues estos medios van a contener tanto macronutrientes, micronutrientes, vitaminas, que debe de tener sacarosa y también pues los reguladores de crecimiento. Aquí pues es muy importante que al momento de también nosotros quererlos utilizar ya directamente en sustrato, cuidemos la situación de los patógenos. Otra vez volvemos a la cuestión de los contaminantes. ¿Por qué? Pues porque va a tener buena cantidad de nutrientes ese endospermo artificial y va a contener sacarosa. Entonces, debemos tal vez, en medida de lo posible, esterilizar un poquito tal vez nuestro sustrato o de acuerdo, bueno, ya como vayamos viendo, pero pues puede haber también contaminación y también pues generar esa competencia del patógeno con nuestro embrión y no permitirle germinar. Es por eso que pues todas esas cuestiones pues también hay que cuidarlas. Aquí está una secuencia de la producción de las semillas sintéticas. Entonces, más o menos aquí dentro de la imagen, que va desde la A, la B, la C, hasta la D, es la selección de embriones somáticos. Luego ya posteriormente lo que se va a hacer es sumergir a estos embriones en alginato de sodio. Vamos a hacer, digamos que todos esos embriones que estamos generando ya están asépticos, ya esos vienen ya de un frasquito ya previamente pasado por un tratamiento y vamos a preparar nuestro medio de cultivo. A este medio de cultivo lo que vamos a hacer es añadirle alginato de sodio, que es la que nos va a dar esa consistencia como gelatinosa de una cápsula. Así como las cápsulas de medicamento que vemos que son como de un gel de color transparente, más o menos así es como se pueden llegar a formar esas capsulitas. Y el alginato de sodio es la que le va a dar al medio de cultivo esa consistencia gelatinosa. Ya posteriormente tomamos nuestro explante ya impregnado del medio de cultivo con alginato de sodio y lo vamos a pasar en agitación constante a nitrato de calcio. En esa solución, el nitrato de calcio lo que va a hacer es formar una película protectora de ese medio de cultivo con el embrioncito y digamos que eso lo va a sellar y va a formar el saquito. Ya permanece ahí un momento en el que ya vemos que ya más o menos selló bien y lo vamos a pasar a un lavado con agua destilada estéril y ya pues podemos considerar que finalmente ya tenemos ahí encapsulada nuestra semilla sintética. Entonces, ya después de esto, podemos proceder a la siembra. En algunos casos se puede utilizar de manera directa, en algunos otros lo que se tiende es al almacenamiento
sobre todo pues laboratorios que se dedican a la venta, lo que hacen es almacenar bajo ciertas condiciones. También pues mencionar que en el caso de especies que están en peligro de extinción, también se puede utilizar esta técnica y manejarse por criopreservación y ahí tener almacenadas hasta después pues que surja alguna cuestión en la que ya pues se puedan utilizar. Esta práctica ya la han estado realizando también alumnos del Tecno cada año que impartimos dentro del simposio de Ingeniería Bioquímica el curso. Normalmente pues dentro de los 5 días es nada más un día teórico, los siguientes 4 días ya son meramente pura práctica y pues en realidad a los muchachos pues les ha gustado bastante que sea así de esa manera, les permite que sea un poquito más dinámico. Y dentro de las prácticas que realizan, pues está el hacer semillas sintéticas. Aquí más o menos les estoy mostrando una secuencia con algunas fotografías, ya de donde alumnos estuvieron trabajando. Y pues como les comentaba, primero es la selección del explante, ya que está totalmente aséptico y que ya pues tuvo cierta etapa de desarrollo in vitro. Luego lo que vamos a hacer es, digamos, como desmenuzar todos esos embrioncitos porque se van a estar pegados en una masa así bastante compacta y tenemos con cuidado que ir separando uno por uno, van a ser bastante pequeñitos. Luego ya les comentaba, sumergir los embriones en el medio de cultivo con el alginato de sodio. Allí se va a ir formando ya, digamos, como esa parte gelatinosa y sumergimos en nitrato de calcio para que se vaya a sellar. En la parte derecha de abajo, ahí ya vemos en la caja Petri esas capsulitas que se fueron formando ya con nuestro embrión o nuestro explante. Y en la parte, en la imagen de abajo, en la parte del medio, ahí pues ya podemos ver también cómo están selladas esas capsulitas, que están así más o menos se ven redonditas con el embrión. Ahí ya las ponemos también en caja Petri para su conservación y almacenamiento. Igual para que conserven humedad, lo que se puede hacer es esterilizar la caja Petri, ponerla con papel filtro humedecido y ahí también ya se pueden conservar por algunos días. Y en la imagen de abajo a la parte izquierda, ahí pues hay una observación al estereoscopio de cómo se ven los embriones ahí envueltos en esa semilla sintética. Bueno, hay que tener algunas consideraciones. Siempre que hablamos de cultivo de tejidos vegetales, pensamos que es muy costoso. Dependen de varios factores o de los resultados que se tengan en el cultivo de tejidos vegetales para llegar a considerarla una parte de micropropagación. Bueno, lo primero es qué tanta cantidad de planta podemos generar a partir de un explante o propágulo para iniciar. Todos conocemos lo que son las violetas africanas, que tienen unas hojitas como de 5 o de 6 por 4 centímetros. Pues básicamente, si uno las corta, estamos obteniendo alrededor de fácil unos 20 explantes de esa hoja, considerando que una violeta puede tener alrededor de 20, 30 hasta 40 hojas. Pues de ahí es donde se deriva el potencial de poder propagar. La otra situación es que una vez que se realizaron todos los procesos del establecimiento aséptico, la organogénesis, la rizogénesis y el tener plantas completas, la parte que mencionaba Ceci es cuántas llegan a lograr ser en realidad transferidas in vitro. ¿Por qué decía que era delicado? Por situaciones muy particulares. Primero, como se les mencionaba, las plantas no están fotosintetizando dentro del frasco. Tienen todos sus nutrimentos a la mano para que puedan crecer bien, pero no están fotosintetizando. Otra cuestión muy particular es que el estar en condiciones de temperatura muy uniformes, pues son bien cómodas, ¿no? Si uno considera tener una humedad relativa alta y estar durante 25, más o menos 2 grados centígrados todo el año, pues pueden andar en short muy cómodo, ¿no? Así le pasa a las plantas.
Pero sucede otra situación, como en ese momento no lo requiere, las plantas no están trabajando sus estomas, no realizan la transpiración y la retención de la humedad. Entonces, en esa parte de la transferencia, dos situaciones muy importantes, que empiecen a fotosintetizar y que empiecen la activación de los estomas, que aunque los tienen ahí están atenados y no requiere trabajar. Por otro lado, el tiempo que se va a llevar para reproducirse, ¿cuántas plantas llegan a ser completas? Nosotros hablamos de adaptación a campo. Si es una planta de interior, pues básicamente cuando ya esté desarrollada y trabajando en un interior, o si es una planta de campo como un tomate, como una papa, como un agave, como lo que sea, pues una vez que logra tener su desarrollo formal. Y la otra, después de ese proceso de adaptación, ¿cuántas en realidad lograron sobrevivir para comercializarse? En el caso, por ejemplo, de papa, PepsiCo manejaba 2 laboratorios y iban a establecer un tercero, yo por ahí me quedé, pero producían muchos microtubérculos a través de cultivo de tejidos vegetales para asegurar que sus plantas desarrollaran bien y no tuvieran problemas de enfermedades al cosechar. Hacemos un ejercicio luego diciendo cuánto cuesta, piénsele cuánto cuesta una bolsita de papitas y cuántas toneladas tiene una hectárea de papas que van a representar un producto comercial, claro, con todo lo que conlleva, bien embolsado, bien trabajado, pero técnicamente esa alta tasa de producción que tiene, bajo el proceso de comercialización que lo manejan, pues va a ser muy alto. Y los costos pueden ser variados. Mire, hablamos aquí, estos son frascos Gerber de jugo. Hay tapas de plástico que se venden muy formales. Luego uno utiliza papel aluminio, que inclusive si lo cuida uno bastante, puede manejarte hace 5 o 6 veces el mismo papel aluminio en el proceso de mantenerlos y esterilizarlos. Y utilizamos algo para sellar que se llama Clean Pack. Hay otra cinta que sale muy cara a nivel laboratorio y que cubre la misma función, pero en este caso pues es barato. Y entonces nosotros vamos a tener esa parte de producción. Una parte importante que debemos de considerar al hablar de costos es cuánto estamos gastando y consumiendo. Pues básicamente no gastamos mucho para obtener las plantas. Y si nosotros hablamos de situaciones muy particulares, dicen los que le echan porras a nuestro país, dice que cuando vayas a Xcaret, visita Cancún, pues porque resulta que estos frascos en Cancún deben de andar alrededor con una planta de una orquídea, utilizan ahorita algunas otras plantas que son aéreas que dan flores, pues una sola planta en un frasquito, un tubo de ensayo alrededor de 150 pesos. Y la otra, si una planta in vitro yo logro venderla alrededor de 150 pesos o 200 pesos como un adorno, pues ahí compensa lo que pueda tener de gasto. Todo depende hacia dónde se lleva el sentido de las cosas y cuál sea su relación costo-beneficio para poderlo mantener, ¿no? Bueno, hablaremos de algunas especies micropropagadas. Me regreso un poquito hablando de las cuestiones de las plantas. Si nosotros tenemos en promedio muy bajo, tener 25 plantas por un frasco que lleva 20 mililitros de medio de cultivo, si vemos esos anaqueles, estamos hablando de que en cada división vamos a tener alrededor de 120 frascos. Y eso nos daría pues, muchas plantas. Si nosotros multiplicamos toda esa división, estamos hablando de alrededor de 3,000 plantas en un anaquel de 3 divisiones o hasta 5,000 plantas. Entonces, no se requiere de un gran espacio y técnicamente no es muy ecológica, ¿verdad? Porque lo voy a poner 20 mililitros de agua y va a durar cuando menos lo que les decía por ahí, 70 días ahí. Y no le voy a tener que poner ni una gota más de agua. Tiene otra condición muy particular y lo dejo para su pensamiento. Están encerradas sin intercambio de oxígeno durante todo ese tiempo. Bueno,
les hablaremos de algunas especies micropropagadas que se han trabajado. En particular, ya no estoy ahorita, les digo, pero cuando yo estuve en lo que se conoce como el ITA, empezamos trabajando cuestiones para CONASA. La manera de hacernos allegar de recursos para obtener modestamente un laboratorio de cultivo de tejidos vegetales fue buscando proyectos de apoyo y empezamos a trabajar 2 especies con CONASA, en particular una que fue sotol, ¿verdad?, para micropropagar, y luego agaves. Pero dentro de ese proceso hubo una especie en particular que nos llamó mucho la atención. Los estudiantes, pues hay que reconocer que son muy inquietos y eso debe de caracterizarlos para seguir avanzando. Entonces, llevando la materia, un maestro que ahora es de Cebeta de Nuevo Ideal, él dijo, oiga, pues quisiera propagar algo que tenga sentido. Y le dicen, pues busca una especie que tenga características muy particulares que sean para micropropagarlas. Y entonces revisa información y se encuentra que hay una especie que se llama Mammillaria teresae, que como característica muy particular es de las pocas especies de cactáceas que tienen nombre de mujer, ¿verdad? Y bueno, esa Mammillaria teresae se da es endémica y más endémica, es microendémica de México y se encuentra aquí en Durango, que se llama el Paso de Coneto de Comonfort. Es un área bien definida, sus suelos son muy característicos. Les comento que después de 3 vueltas no encontramos la cactácea, la vino encontrando este muchacho en una 4ª vuelta cuando la veo florear, pero tienen un particular, son muy pequeñas, no alcanza el desarrollo ni de 5 centímetros y bajo condiciones naturales ambientales, pues mucho menos. Estamos hablando de plantas que miden de 1 a 2 centímetros de diámetro y de 3 centímetros de alto. Aquí la foto en particular es la comparativa. Si uno ve el tamaño de la rodilla con esta colonia de mamilarias que hay, pues técnicamente se pierde. De ahí se derivó otro trabajo para ver cuál era la condición de su situación en el caso de esta especie por parte de la arena del Civil. Pero básicamente así está la planta. Tiene una característica muy particular. La flor que da 3 veces, hasta 3 veces el tamaño de la planta que tiene. Cuando nosotros hablamos como que así de plantas modelo, nos hemos encontrado que Mammillaria teresae, inclusive pues aquí está en el laboratorio de cultivo que tiene, donde está Ceci, pues tiene una tasa de reproducción muy aceptable, pero por otro lado se ha subcultivado muchas veces y se mantienen sus características morfogenéticas. Sí aparecen un poco elongadas por las condiciones en que están muy cómodas, no tienen problemas de humedad, pero una vez que salen a campo o las establecen en maceta, se vuelven a contraer. Las mamilarias tienen esa característica. Hay mucha agua y condiciones, se expanden. Y se vienen las condiciones de estrés y reducen su tamaño y se compactan. Hasta inclusive se quedan a ras de suelo y casi se pierden. Bueno, pues en este caso particular hablamos de Mammillaria teresae porque, pues, imagínense, se paran en una gran playa, Mammillaria teresae la van a encontrar en un grano de arena. Entonces, por eso Mammillaria en particular tiene esas cuestiones. Nosotros en un inicio, por eso es bien importante leer, batallamos para encontrar las semillas, hasta que en una vuelta al Jardín Botánico del UNAM, nos encontramos que el doctor, el director, nos mostró una foto de dónde venían. Las semillas se embeben. Nosotros cuando vemos las cactáceas o las mamilarias en el campo, las encontramos y decimos, pues tiene un chilito, porque el fruto, que normalmente son rojos, la mayoría son rojos, algunos les dan blancos y transparentes, pero la mayoría de las mamilarias les dan rojos, pues ahí está el fruto y las semillas. En el caso de Mammillaria teresae en particular, las semillas se embeben aquí entre las mamelas y se pierden. Entonces, cuando se cambian las condiciones o van soltando las semillas de poco a poco. Son semillas difíciles de germinar y dan muy poquitas, pero así es como logran prevalecer. Y para sorpresa de uno, esa vez el director del jardín
me mostró una foto donde tenía un invernadero que tenían floreando 1 millón de mammillaria de cactáceas. Curiosamente, esa especie estaba en un jardín botánico, digo, en un vivero de Alemania. Entonces, así es como empezamos a trabajar. Otra parte que se ha abordado, pues es el caso de las orquídeas, ¿sí? En México tenemos alrededor de 1,254, hasta ahorita se conocen. Durango en particular ocupa el 5º lugar en biodiversidad. Lo encontramos en 14 municipios. Si conoce uno la Sierra del Registrillo, ahí hemos encontrado gobenias en registrillo, pero en la Sierra Madre hay muchas especies. Las tenemos en el suelo, las tenemos en la tierra o en las piedras y las tenemos aéreas, aclarando que pues las orquídeas son epífitas y no son parásitos. Hay otras especies muy curiositas que casi las pisa uno. Sobre eso trabajó Malaxis, trabajó Ceci en su maestría, pero son muy diversas, sus formas y tamaños son muy diversas. Esta es una especie que trabajó Ceci en particular en su licenciatura, es una Trichocentrum, y pues lo primero que hay que hacer es polinizarlos. Tiene una característica muy particular, tiene un pétalo diferente, no nos metemos mucho en estructuras, pero esto, pues ahí a estas se les llaman en general vestiditos de dama, pero tienen escondidos en el rostelo sus anteras, las anteras que es donde viene el polen. Estas anteras hay que agarrarlas y hay que insertarlas en la parte baja de otra flor, preferentemente, para que no se fecunden y en realidad te puedan proliferar. Y una vez que las logran fecundar, pues hay que esperar a que desarrollen. ¿Qué pasa en este desarrollo? Nos va a formar una cápsula. Esta cápsula, pues el fruto casi todas dan semillas. La única orquídea que no da semillas y da un fruto, pues básicamente es la vainilla, que orgullosamente es mexicana, pero tiene esa característica muy particular. Son diferentes, pero todas dan una cápsula que contiene semillas. Si nosotros observamos aquí, hay que, cuando la cápsula empieza a cambiar de color, que deja de ser verde a pasar a amarilla, hay que cortarla porque si no, se las va a llevar el viento. Estas semillas se les llama el polvo, hay que sacarlas. Pero ahí estuvieron algunos muchachos haciendo su residencia en particular. Paola, una, dijo, voy a agarrar una cápsula y la voy a contar las semillas, porque hablamos de miles hasta millones. Y cuando llevaba 384,000 no sé qué tantas, dijo, ya me cansé, por no decir otra palabra, ya me harté, ahí le paro y dejo de medirlas. Tiene una característica muy particular, da muchas, algunas cápsulas llegan a dar hasta 5 millones según los que saben, yo no las he contado, pero básicamente esto es lo que es una semilla. No tiene cubierta, técnicamente tiene una malla como donde vienen los aguacates y su puro embrión. Entonces hay que trabajarlo. Normalmente, les decía Ceci, en cultivo de tejidos vegetales utilizamos el cloro porque el cloro es muy eficiente, es de bajo costo y no es tan contaminante como algunos otros. En cultivo de tejidos siempre hay que partir de lo más simple que puedas. Hay protocolos muy largos, pero en general nosotros hemos visto que con cloro normalmente es bien eficiente. Entonces trabaja uno con concentraciones, trabaja uno tiempo, ahora sí, esteriliza uno su material y luego lo siembra. En el caso de orquídeas, preferentemente prefieren ellos los medios oscuros, hay que ponerle carbón activado, eso les favorece. Otras plantas que aquí no aparecen, en particular hemos trabajado, inclusive por ahí hacemos algunas cosas juntas con mi hermano Luis y mi cuñada Esther, pues es el caso de los agaves. Hemos trabajado las 3 especies de agaves más importantes para el sentido del mezcal. Lo conocemos como el agave durangensis o el agave cenizo. Tenemos un agave de Castilla que es un agave mustifolia y tenemos otro agave que le llaman tepemete. El agave de Castilla crece allá para las zonas semicálidas, Guasamota para ese lado, y el agave el otro que es el tepemete, pues es un agave más chiquito, pero produce un buen mezcal. Como comentario adicional, se organizó una gira junto con Produce para llevar a productores, ya los que habrán por ahí visto la plática de Luis, y nos fuimos un bonche de gente
para ver qué pase con el sistema de escala en nuestros lados. Y pues el comentario va en el sentido de que como orgullo, pues la verdad es que no hay ningún agave que produzca una bebida destilada mejor que el agave de Durango, en particular el agave durangensis. El tepemete también produce uno, pero es muy pequeña la planta y va a dar pocos kilos. Bueno, como les comentaba el maestro Montoya, se han estado trabajando diversas especies. Estábamos enfocándonos mucho mientras estuvimos en el Tecnológico del Valle del Guadiana con el maestro Bernardo Montoya en las especies de orquídeas, cactáceas y agaves, sobre todo por la cuestión de que muchas de ellas son plantas endémicas o que se encuentran bajo alguna categoría de riesgo en la norma 059 de Semarnat. Muchas de ellas estaban bajo protección especial, amenazadas y en el caso de algunas en peligro de extinción. Por ejemplo, en el caso de la mamilaria teresae, esa es una especie microendémica de aquí del estado de Durango, únicamente habita en una parte muy pequeña de Coneto del Comonfort o de Paso del Coneto. Y pues por eso la estuvimos propagando. Todo esto pues ha tenido un propósito y sobre todo pues por darle el enfoque dentro de la carrera de la licenciatura en biología. Así es como se han estado trabajando diversas especies. Por ejemplo, bueno, ya aquí en el Instituto de Silvicultura, pues ya hay un enfoque un poquito más dedicado a la producción. Sin embargo, pues de todas maneras se continúa con toda esa cuestión de especies bajo alguna categoría de riesgo. Cuando yo entré aquí dentro del instituto, pues de los primeros trabajos que estuvimos realizando, sobre todo fue enfocado a pinos, que es lo que más interesa en el sector forestal. Sin embargo, pues también aquí hubo uno de los trabajos que se estuvo haciendo con manzano. Aquí el alumno que estaba trabajando esta especie, pues destacó porque había curiosamente ahí en la zona entre Canatlán y Nuevo Hidalgo unas especies de manzanos que a diferencia de las plantas o de los árboles que se utilizan ya en cultivo de manera comercial, este contaba con características muy diferentes. Era un árbol muy robusto, que daba una sombra grande, tenía un diámetro de copa considerable, y pues eran especies como silvestradas. Ya tenía tiempo que pues no se les daba ningún tipo de manejo, no tenía ningún tipo de riego y sin embargo daba una fruta bastante grande en comparación como los otros que están ya bajo un esquema de cultivo. También en cuanto a sabor, calidad del fruto, pues tenía muchísimas ventajas. Sin embargo, al estar asilvestrados y estar en una zona de otros cultivos, la gente los empezó a retirar, empezó a irlos cortando y finalmente nada más quedaron 4 árboles. Es por eso que este alumno decidió trabajarlo y pues empezamos primero con pues colecta de las manzanas. Se trabajó de manera inicial con semilla. Entonces aquí se batalló un poquito para hacer que la semilla germinara, porque a pesar de que la técnica nos describe muchísimas bondades, a veces se batalla, y sobre todo en las especies leñosas, que estas son un poquito más duras de poder producir. Se estuvo trabajando con la semilla, finalmente se logró germinar. Aquí en estos casos, pues lo que hacemos es, ya una vez que tenemos la plantulita germinada y que ya tiene cierta madurez celular, se corta la raíz, se prepara un medio de cultivo que vaya enfocado a que nos genere mayor cantidad de brotes. Entonces, aquí, por ejemplo, en la imagen A y en la B, aquí están viendo ya los resultados. Era nada más un solo explante y nos empezó a generar esa cantidad de explantes a los 60 días después de haber establecido el tratamiento. Ahí también pues se mencionan los reguladores de crecimiento que se estuvieron utilizando. En este caso, esas imágenes son pues de lo que más funcionó en ese caso, que fue la benzilaminoculina como citocinina. Y como medio de cultivo se utilizó el WPM, que ese es más utilizado en el caso de las especies leñosas. También pues aquí
comentarles, se ve una cantidad de brotes considerable, pero en el caso de las especies leñosas se considera ya todo un éxito, porque en realidad a veces lo que podemos aspirar es a que nos dé unos 3, 4 o 5 brotes, y aquí pues en el caso de manzanos nos fue bastante bien. Pudimos obtener una cantidad de brotes muy considerable de cada uno de los explantes. Incluso pues se logró llevar a término hasta la aclimatación de los manzanos, y pues ya una vez que ya están todos estos brotecitos, hay que separarlos de uno por uno. Ninguno va a tener una raíz en específica. Entonces es por eso que ahora tenemos que preparar unos tratamientos en los que se utiliza el medio de cultivo adicionado ahora con reguladores de crecimiento que vayan en una combinación específica para inducirlo a la formación de raíz. Aquí en las imágenes de la derecha, en la parte de arriba, ahí podemos ver ya todo el sistema radicular que se fue formando. Y empezamos a trabajar en una fase de preaclimatación. Primero lo que hicimos pues fue tenerlas ahí en esos como botecitos de litro con sustrato. Las empezamos a tapar con una película protectora transparente. Ahí se estaba cuidando mucho pues el tema de la contaminación. Permanecieron ahí algunas, aproximadamente 4 semanas, ya en lo que podía ya pues poder salir un poquito más a campo. De todas maneras, la aclimatación, pues tratamos de primero darla de forma gradual, que vayan saliendo primero algunas horas, después volverlas a meter, por ejemplo, a la cámara bioclimática, y ya después pues poder pasarlas a invernadero. También pues comentarles, ahí de esos árboles que quedaban, de esos 4 árboles, después la gente terminó por quitarlos, por ser una zona de siembra, y pues afortunadamente hubo la oportunidad de producirlos para poder pues utilizarlos en el caso de que personas pues de esa zona tengan interés por esa especie de manzana en específico. Disculpe, maestra, todavía falta parte de la exposición, porque ahorita a las 6 es la siguiente, entonces para darle espacio a los muchachos si tienen alguna duda. Claro que sí, maestra. Ahorita ya casi estamos por terminar la presentación, ya nos vamos un poquito más rápido. Gracias. Otro de los especies que se ha trabajado pues es el nogal, en este caso el Caria illinoinensis. Aquí es bien, digamos, se ha trabajado esto, pero se tuvo que dar con el clavo de cómo poder propagarlo, porque hay muchos casos en los que se ha trabajado por diferentes instituciones, sin embargo todo termina en oxidación. Nosotros pues tratamos de observar del por qué se oxidaba, qué era lo que estaba propiciando eso, y descubrimos que pues teníamos que extraer específicamente el embrión nada más así solito. La mayoría de los otros autores pues por cuestiones de manejo dejaban el embrión con otra parte del endospermo. Esto pues para evitar el corte del embrión y que no funcionara, o que el embrión se cortara y pues ahí ya no nos diera una respuesta. Sin embargo, ya vimos que aislando el embrión así nada más solito, podía germinar sin problema, no había ningún índice de oxidación, y esto nos garantizaba que pudiera germinar y pues ya poder darle la continuidad en las otras etapas. Aquí más o menos en esta diapositiva se resume la manera en la que se estuvo extrayendo los embriones. Fue un trabajo muy minucioso porque pues son partes muy pequeñas de la semilla. Sin embargo, pues esto es necesario para que pues pueda llevarse a cabo esta tesis o algunas otras tesis con gran éxito. También se estuvo trabajando en encino, fue con una alumna de ingeniería bioquímica. En ese tiempo ella ya había ingresado a la maestría de ingeniería bioquímica, se estuvo trabajando esto. Es muy complicado, la verdad, la producción del encino, sobre todo pues porque ya hay bastantes antecedentes en los que no ha funcionado. Se tuvo que hacer un estudio más amplio, también se estuvo trabajando con el maestro Montoya. Y aquí vimos, pues sobre todo por la cuestión de los altos índices de contaminación, es que no puede llevarse a cabo de la manera correcta la germinación. Aquí lo que hicimos ya fue directamente realizar estudios de rayos X y ver qué era lo que estaba atacando a la semilla. Tuvimos que regresarnos
más allá para poder dar al punto y que pues pudiera ya germinar o garantizar que nos funcionara este tema. En realidad nos habían estado desanimando mucho algunas otras personas que lo habían trabajado, incluso habían venido algunos investigadores de Austria y nos dijeron que definitivamente no funcionaba, que no era algo viable, pero ya con todos estos estudios previos que estuvimos haciendo, fue algo que nos funcionó y en la imagen derecha pues allí pueden ver ya pues cómo estuvo funcionando y la cantidad de brotes que estuvo dando por explante. Hay una práctica que nosotros tenemos cada vez que impartimos el curso de manera presencial y lo hemos llamado como adoptar una orquídea in vitro. En realidad les damos la opción de que ellos escojan la especie que se quieran llevar a casa. A la mayoría les llaman la atención las orquídeas, o muchos otros dicen, yo prefiero una cactácea porque no voy a batallar en aclimatarla en mi casa. Entonces, aquí pues para que sea un poquito más vistoso para ellos y que lo puedan utilizar incluso como un arreglo para su cuarto o para la sala o alguna cuestión así en su casa, le damos color al medio de cultivo. Aquí cada alumno va preparando, va seleccionando la especie que quiere adoptar, hace su cultivo y al final, pues ya que está el frasquito, también lo decora y ya de esa manera pues se lo pueden llevar a su casa. Bueno, pues casi para finalizar, la verdad es que es muy gratificante trabajar con los alumnos de bioquímica. Son muy activos, avanzamos. Espero que los que estuvieron presentes, que no nos vimos, pero tengan ahí la misma disposición que sus compañeros anteriores de participar, ¿verdad? Creo que casi hemos participado en todos los simposios y una parte bien importante es que pues hay que divertirse y hay que estar alegres, ¿no? Hasta inclusive cuando trabajo uno con el celular. Entonces, pues, básicamente aquí estaríamos concluyendo y pues estas son algunas especies de las orquídeas de Durango. Por ejemplo, en este caso en particular, pues varias están en la norma y en caso particular la vimos florear ahí cerquitas de la Mamilaria Teresae y nunca más en las vueltas que dimos la volvimos a ver florear. Entonces, sí es importante buscar primero su propagación, pues, y luego su conservación. Se habla incluso en el caso de la reintroducción, pero bueno, pues ese ya es otra condición. Entonces, pues, muchas gracias y si hay alguna pregunta, con todo gusto, esperamos que se las conteste Ceci. Muy bien, muchas gracias. Y pues esperamos la participación de los muchachos, de los asistentes o maestros, si tienen algún comentario, pregunta o duda de este tema tan interesante del cultivo de tejidos. Y sí, pues esperamos que próximamente los interesados en este tema pues puedan participar, ¿verdad? Haciéndolo en el laboratorio, ¿verdad? Que es, a fin de cuentas, como se afianza el conocimiento del tema. ¿Hay algún participante? Levante la mano. Perdón, no veo. Angélica, sí, Angélica, puedes abrir el panel de participantes. Si das clic en el botón que dice participantes y ahí aparecen los que levantan la mano de la lista. Ajá. Muy bien. La maestra Esther Soto me parece, pero el ingeniero Montoya está ahí. Adelante, ingeniero. Sí, está disfrazada hoy. Bueno, pues yo quiero agradecer no solamente la charla del día de hoy, sino las charlas de 15 años, porque, bueno, 16, porque el año pasado no contó. Hace unos días le pedí a mi hermano unas fotos de los eventos. Y el problema es que pasa el tiempo y luego no se acuerda uno exactamente de dónde son. Y bueno, antes les agradezco porque sé lo difícil que es
compactar en una conferencia un curso que se lleva toda una semana, ¿verdad? Y entonces precisamente estaba viendo de hace 16 años, cuando el curso se llevó de manera conjunta y se llamó Cadena Agave Mezcal. Y en esa ocasión tuvimos más de 120 participantes en el curso y me envió una foto que la puedo compartir. Pues los alumnos son los de aquella época y podrán distinguir a unas 2 o 3 personas, pero me parece que ahí la tengo mientras van preparando sus preguntas quienes tengan. Yo sé que se nos acaba el tiempo porque a las 6 tenemos una charla, pero también pues podrán formular sus preguntas al correo electrónico o enviármelas a mí, yo se las envío a Ceci y a Bernardo. Entonces, sí están viendo lo que pretendo compartir. Sí, ingeniero. Sí, profe. Ahí está el maestro Arturo y a lo mejor conocen a alguien más, ¿verdad? Bueno, ahí está mi esposa cuando era niña, un servidor. Y en esa ocasión, quien se encargó de mandar a hacer los polos fue Fabi Ávila, que es la responsable técnica de Lágrimas de Dolores. Y entonces mandó a hacer de 2 colores, unas rosas y otras azules. No necesariamente rosas para las mujeres ni azules para los hombres, ¿verdad? Como pueden ver, ahí está Francisco Daniel, que no hace mucho nos vino a dar una conferencia, y rosa, seguramente como la mía también. Entonces, todavía no se usaba lo del mes de rosa, ¿verdad? Pero pues ya ven que nos adelantamos a nuestro tiempo. Entonces, un poquito para recordar todo este tiempo. Así es que el tiempo pasa muy rápido. Ahí estamos en una vinata. Gracias. Gracias de nuevo, Ceci, hermano. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Yo tengo una pregunta. No sé si. Adelante, Blanca. Blanca Edith. Yo tenía la pregunta de si estas técnicas son, o sea, sirven más en un ambiente de experimental, o sea, en laboratorios, o también se le puede dar como que un uso en una industria, porque creo que entendí que es para, pues, conservación, más que nada de la especie, ¿no? Pero creí si habría un uso aparte para industria. Sí, mira, Blanca, hay casos muy particulares en el caso de México. Básicamente es para la producción desde el punto de vista comercial, para la producción de microtubérculos. Yo conozco cuando menos 3 laboratorios, que ya debe de haber más, para la producción de microtubérculos de papa. Otra parte es que, si no mal recuerdo, de lo que hablaba Luis del mezcal, pues la Casa Cuervo hace años tendría algunos entre 14 y 16 millones, y la tercera parte la hacían a través de cultivo de tejidos. En ese tiempo ellos querían llevar cuando menos a la mitad de sus plantaciones a través de plántulas obtenidas in vitro. ¿Por qué? Porque pues hay una enfermedad muy particular que le llamaron ahí en Jalisco, que se presentaba y era sintomática. Las plantas llevaban la enfermedad. Allá normalmente se cortan los hijuelos, más o menos han llegado a determinar que son de 2 años, y hacen van tirándolos, y las muchachas jóvenes de 12, 14 años van plantando. Y entonces se establece el cultivo. Allá las precipitaciones son muy altas, de hecho no necesitan riego,
Pero al pasar de los años, estamos hablando de 5 años, 6 años, cuando la planta le falta menos de la mitad de tiempo para rendir o aprovecharse, pues se presenta este problema de Erwinia y entonces la planta es asintomática, se echa a perder y se muere. Y entonces son esos 5 años, al final de cuentas, se convertían en un costo pues, para las empresas, caso particular, productoras de mezcal. En el caso de las especies, pues en particular hay una que se llama oro verde, que se dedica a producir muchas plantas de orquídeas in vitro. Y una planta, dependiendo, ahora sí otra vez, dependiendo, tú puedes encontrar orquídeas que te valen 100 pesos, como orquídeas que te valen 6,000 o hasta 10,000 pesos, ¿no? Por su baja tasa de reproducción y todo lo quieres agregar. Entonces, caso muy particular, Home Depot. Listo, adelante. Muy bien, a nombre de la Academia de Ingeniería Bioquímica, el Instituto Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico de Durango, otorga el presente reconocimiento a la maestra en Ciencias Cecilia Pulido Díaz por su destacada participación como ponente en la conferencia Cultivo de Tejidos Vegetales, en el 16º Simposium de Ingeniería Bioquímica Eutrofia 2021, llevado a cabo del 11 al 15 de octubre del presente año, Victoria de Durango, a 14 de octubre de 2021, firma Isela Flores Montenegro, directora. Muchas gracias, maestra Ceci. Muchísimas gracias. Para nosotros siempre ha sido un gusto participar con ustedes y pues esperamos que siga habiendo este tipo de invitaciones. También estamos abiertos pues, para recibir tesistas, alumnos que quieran realizar algún servicio social o residencia. Y pues enormemente agradecida por estar aquí en esta ocasión con ustedes. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias, maestra. El Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico de Durango, otorga el presente reconocimiento a José Bernardo Montoya Ayón por su destacada participación como ponente en la conferencia Cultivo de Tejidos Vegetales en el 16º Simposium de Ingeniería Bioquímica Eutrofia 2021, llevado a cabo del 11 al 15 de octubre del presente año. Victoria de Durango, a 14 de octubre del 2021, firma Isela Flores Montenegro, directora. Muchísimas gracias también al maestro José. Maestra Angélica, muchas gracias. Me dio gusto ver caras conocidas. Originalmente la familia es Comunidad Tecnológico de Durango, desde una hermana de mi mamá, mi tía Concha, que salió de ahí, creo, si me equivoco, hay que me corrija Luis, de la primera generación de los químicos. Mis 7 hermanos por ahí también estuvieron y yo fui el único que no egresé de ahí, pero pues a través del tiempo y de la familia, pues creo que somos de la comunidad del tecnológico, ¿no? Muchas gracias y un abrazo fraternal y que estén todos bien. Muchas gracias a ustedes y pues bonita tarde para todos. Bueno, pues con esto hemos concluido nuestra conferencia de esta tarde. Muchas gracias a todos, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Cecilia.